Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, agradecer a Miguel Ángel Rosales porque nos ha cedido de forma gratuita el poder ver hoy aquí este excelente documental. Yo personalmente, como la directora de este congreso, te lo agradezco este detalle que has tenido, ¿no? con nosotros y, por supuesto, con la Casa de América. Y también felicitarte porque en esta hora, que desde luego han sido minutos, porque es de una riqueza y a la vez de una sencillez como está hecho todo, y una riqueza escénica y musical. Bueno, a mí me ha encantado. No es la primera vez que lo veo, pero cada vez que veo este documental me van surgiendo nuevas ideas y la verdad es que cada vez me gusta más. Y claro, pues no me extraña que por ello te hayan dado tantísimos premios. Yo tengo aquí algunos apuntados. Te dieron a lo largo del 2017 el premio del público en la muestra de Sao Paulo, 2 premios en el Festival de Cine Etnográfico de Espiello, un premio en el Festival Iberoamericano de Huelva y también la mejor película internacional, creo que te la acaban de dar, en el Festival Internacional de Pozos en Guanajuato, México. Son desde luego premios que te los mereces porque has sabido plasmar en una hora la historia de la esclavitud, pero no solamente de la esclavitud, sino del mestizaje. De este mestizaje en España y este mestizaje entre España, Europa, África y América, fundamentalmente entre África y España y América. ¿Y qué es lo que nos da la riqueza cultural a todas las sociedades actuales? Y además tratas muchos temas, no solamente tratas los cantos de ida y vuelta, que creo que es el hijo de lo estoy diciendo todo el rato, Raúl Rodríguez, de la Martirio. He estado todo el rato diciendo, es el hijo de la Martirio. Pues no solamente él, que es uno de los grandes especialistas en estos cantos de ida y vuelta, que también recuerdan un poco este mestizaje que son las habaneras después del siglo XIX, ¿no? Que se traen también de las llamadas provincias de ultramar a España. Pero también recoges temas, bueno, con los especialistas que has trabajado, algunos de ellos, por ejemplo, José Antonio Piqueras, también ponente de este congreso. Recoges temas de la importancia de la raza, del racismo, que es una lacra social y cultural que tenemos hasta la actualidad. Por todo ello te felicito y yo quería hacerte, pues aprovechar que tenemos aquí, que te tenemos primero a ti, te voy a hacer unas preguntas y después aprovechar que tenemos a grandes especialistas y los voy a ir presentando. Miguel Ángel Rosales, ya lo hemos visto antes, que es el director y el guionista de este documental, y tenemos también al profesor Rafael Pérez, que es de la Universidad de Sevilla. Podríamos haber elegido muchos, porque hay 38 grandes especialistas en este congreso, pero hemos elegido pues un poco como muestrario para que vayan también aportando estas aristas distintas de la esclavitud. Es especialista en esclavitud en España y en concreto de la esclavitud andaluza en los siglos XVI y XVII. También tenemos con nosotros a David Witt. Desde que te conozco te llamo Peter, pero no se llama Peter, se llama David Witt, que es de la Universidad de Michigan State University, que es uno también de los grandes especialistas de la primera fase de la trata, del comercio negrero entre España y América de los siglos XVI. Acaba de publicar el año pasado un libro fascinante y también en esa dirección queríamos contar con su presencia. Y también con Mercedes García, que es una investigadora y profesora del Centro de Estudios Avanzados Fernando Ortiz, o de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, que es una de las especialistas que desde hace muchos años, que nos conocemos, está trabajando de forma sistemática en archivos para ir desentrañando la esclavitud en Cuba en el siglo fundamentalmente XVIII. Entonces, a todos vosotros, gracias por haber aceptado estar aquí después de estos 2 largos días de trabajo. Y vamos a empezar por Miguel Ángel Rosales, porque una de las, yo creo, de las preguntas que están
sobrevolando hoy es por qué esta historia silenciada, como decía uno de los profesores que han intervenido, el profesor Moreno, el antropólogo sevillano, y cómo llegaste tú a concebir este proyecto. ¿Qué idea fue la que a ti te impulsó para llevarlo a cabo? Cuando empieza uno a interesarse por esto y a apasionarse por este tema, supongo que es algo que mucha de la gente que está aquí se pregunta también, ¿no? Porque es verdad que yo me lo encontré, no me parece, es una pregunta que obviamente recurrente, ¿no? Cuando uno presenta la película, no me parece tan interesante como lo encontré, porque lo encontré como muchas de las cosas que se fraguan allí por el sur, sin caer en estereotipos, en un bar tomando una cerveza, ¿no? Con amigos y tal, y hablando de cosas, ¿no? En concreto en, creo que fue la Carbonería. Entonces con unos amigos de la UNAM, de la Universidad de México, empezamos a hablar de toda esta influencia negra en el flamenco, ¿no? Y eran unos grandes especialistas en esto. Y el tema me fascinó, bueno, entre otras cosas porque había escuchado, todos hemos escuchado hablar de los cantes de ida y vuelta, ¿no? De esa influencia de la guajira, del siglo XIX y tal, pero me parecía muy fascinante que, claro, descubrir que esa influencia venía de mucho más atrás. Y estuvimos también dándole vuelta, ¿no? También a ese concepto cargado de eurocentrismo, mismamente, que es el concepto de ida y vuelta, ¿no? Y de cómo todo esto al final era toda una cultura transatlántica, transoceánica, que se formaba con toda esta historia de la afrodiáspora, etcétera, etcétera. Bueno, eso se me quedó un poco ahí en la cabeza, me pareció un tema fascinante, y cayó en mis manos entonces el libro de José Antonio y los trabajos de Aurelio Martín Casares y de Alberto del Campo sobre la historia cultural del flamenco, ¿no? Y fueron 3 libros que ya creo que me dieron el impulso para empezar a investigar en serio el tema, ¿no? Pero yo creo que quizá lo más interesante en ese sentido ha sido de alguna manera la reubicación que yo como artista en todo este año que está haciendo la película, lo que la película ha significado para mí, ¿no? En el sentido de reubicar muchos de los elementos culturales que he tenido desde que era pequeño, ¿no? Yo nací prácticamente al lado de la Peña Tío José de Paula, donde se ve la zambomba, ¿no? Soy de Jerez, viví el flamenco de muy cerca. Y bueno, de pronto darme cuenta de que todo esto pertenecía, ¿no? Darle la vuelta como un poco como da ese mapa de África al principio de la película, ese giro, ¿no? Darle la vuelta y ver que la tierra donde había nacido miraba a otro sitio muy distinto donde yo me había imaginado, ¿no? Y ubicar de pronto todo eso en esa historia tan fascinante y que además era, como se ha dicho esta mañana, era el principio, ¿no? De la modernidad, el principio del capitalismo, el principio de tantas cosas sobre las que yo estaba reflexionando, pues de pronto muchas cosas empezaron a encontrarse. Y ya el flamenco pues fue un poco el sumum, ¿no? Porque de alguna manera era algo que tenía muy cercano. Y de alguna manera algo que yo creo que ahora la película ha demostrado, conforme la gente la ve allí en Andalucía, que todo el mundo sospecha, pero nadie pone encima de la mesa, o todo el mundo sospechaba. Es decir, cuando te lo dicen, dices, claro, joder, si es que está clarísimo, ¿no? Si vas a Colombia, al Chocó, si vas a Senegal, si vas a Burkina Faso, si te mueves por Latinoamérica, por el mundo negro latinoamericano, ves que hay unas referencias directas. Esas referencias directas no solo se explican por los repertorios teatrales del siglo XIX o por los actores que fueron para allá, etcétera, sino se explica por algo muchísimo más profundo, ¿no? Y bueno, todo eso también pensaba que tenía que tener un contenido político, que me fue también bastante complicado de traer, digamos, a lo contemporáneo, ¿no? Los temas contemporáneos, en el sentido de también de otros trabajos que había visto sobre el tema, ¿no? Más divulgativos y tal, de no dejarlo como un hecho histórico aislado, ¿no? Sino, digamos, darle una continuidad en todos los procesos que se están viviendo hoy de migración, de fronteras, etcétera, y bueno, y poner la esclavitud como lo que es, ¿no? Como una parte más de todo ese proceso que empieza con la esclavitud, el colonialismo, la migración y las políticas de frontera, ¿no? En este sentido también me tocaba muy cerca, aunque se ve en una parte muy pequeña de la película, ¿no? Con esa ruptura final que tiene, pero también creía que me tocaba muy cerca en cuanto que Andalucía, bueno, se ha convertido en una de las puertas sur, ¿no? De Europa. Se está convirtiendo cada vez más en una especie de fortaleza, ¿no? Fortaleza radarizada y digitalizada frente a África. Y de alguna manera pues estamos viendo cada día, ¿no? A toda esta gente que está intentando cruzar, que tal, y toda la parafernalia, ¿no? Que hay detrás del sistema Frontex, ¿no? Que de alguna manera está recreando, ¿no? Todo ese imaginario que se lleva arrastrando desde hace tantos siglos y que está ahí representado también, ¿no? En esa frontera tan cruel, ¿no? Donde tanta gente está muriendo. Era otra de las cosas, en fin,
tantísimas cosas que me remitía también, de alguna manera, lo profundamente enraizado en lo que están los estereotipos sobre las personas negras que todavía tenemos en nuestra cultura, en todas las maneras en que vemos el mundo. Creía que era también una buena manera, en fin, la película no podía durar 5 horas, eran cosas donde me hubiera gustado profundizar mucho más, ¿no? Pero con detalles, de hablar que todo esto también es una construcción en el tiempo, una construcción que tiene que ver paralelamente con una serie de procesos económicos que al final están yendo a deshumanizar a una serie de personas para justificar que se les pueda esclavizar, ¿no? Y hasta hoy día tenemos pues bueno, muchísimos ejemplos, ¿no? de esa invisibilidad, ¿no? Un pequeño detalle, sin entrar en debates. Ahora he estado visitando, por ejemplo, una exposición que hay arriba, ¿no? No recuerdo cómo se llama, ¿no? Pero hay un mural enorme de mujeres con sus nombres, ¿no? Está María Curie, está Frida Kahlo, en fin, grandes mujeres de la historia. Y está la Venus Hottentote, ¿no? Sin su nombre, que es Sarah Barma, ¿no? Nadie ha escrito el nombre de esa mujer, ¿no? Siempre todo este tipo de cosas que me hacen reflexionar sobre cómo continuamente esa despersonalización que cuenta la película, esos prejuicios, esa invisibilidad, sigue siendo una constante, ¿no? Una constante, un río muy profundo, ¿no? Que surca toda nuestra identidad, toda nuestra cultura, ¿no? Gracias. Conviene recordar que estamos hablando de un comercio de individuos que se inicia en el siglo XV y que dura hasta la década de 1860 de manera legal y luego de manera ilegal, que también nos comentaban en el documental, y que es de más de 12 millones y medio de personas participaron o fueron víctimas de este tráfico negrero. Yo a Rafael le quería preguntar, ¿se puede hablar de un comercio negrero en España? ¿Y cuál es, si fue así, quiénes fueron los que estuvieron implicados? ¿Qué puertos o qué ciudades estáis vosotros sacando a la luz en este tráfico humano? Bueno, a la luz de la documentación cada vez es más evidente la participación española, ¿no? Y bueno, castellana en un primer momento, ¿no? Desde el siglo XV. De hecho, en el siglo XV hay una presencia andaluza yendo directamente a Guinea, que luego se mantiene, aunque es muy poco conocida, pero cada vez la documentamos más durante el siglo XVI al menos, y durante el siglo XVII también tenemos cargazones que vienen directamente de África hasta Andalucía. Evidentemente no son los volúmenes que vamos a encontrar hacia América, pero es un continuo desde el siglo XV hasta el siglo XVII, eso es innegable. Los puertos de entrada, cuando la cuestión se organiza directamente desde España, van a ser normalmente puertos andaluces, que pueden ser Sanlúcar, tanto de la bahía de Cádiz, pero también el puerto de Málaga, o tenemos barcos negreros llegando a Valencia en la década de 1560 y por supuesto también a Sevilla, donde llegan barcos negreros con 80, 60 o el número que sea de esclavos negros procedentes directamente de África. Lo que pasa es que es verdad que este comercio negrero, porque es lo que es, se inscribe en una malla de conexiones económicas internacionales, que es lo que lo hace funcionar y lo dota de sentido económico desde muy pronto. Entonces, bueno, el trabajo que estamos haciendo nosotros en la Universidad de Sevilla consiste precisamente en reconstruir en toda su complejidad una malla de relaciones económicas que puede empezar en bancos alemanes, que se deriva a través de los grandes puertos o de los grandes centros económicos europeos de finales del XV y principios del XVI, como pueden ser Florencia, Amberes o Lisboa, entre otros, y que finalmente, dada la dependencia política que tienen esos territorios africanos o americanos, bien de Portugal o bien de la corona española, bueno, se acaba, digamos, organizando en gran medida desde el eje Lisboa-Sevilla, pero sin toda la secuencia de negocio que conecta la trata negrera con fundamentalmente los grandes bancos alemanes, genoveses y florentinos de finales del XV y principios del siglo XVI, no se entendería nada como negocio. Porque en estos grandes comerciantes que invertían en seres humanos,
digamos que tenían otras actividades económicas y el tráfico negrero es una actividad más de inversión, ¿no? Efectivamente, esta primera etapa no encontramos la figura del negrero en estado puro, es decir, son grandes financieros, grandes hombres de negocio o mercaderes, que son los términos que se utilizan. En el siglo XVI no aparece, o por lo menos yo no la he visto, la palabra negrero. Son mercaderes de esclavos, si existen como tales, hombres de negocio que se dedican a todo tipo de negocios, y en esa malla de negocios, cuando se empieza a desarrollar la trata negrera en el Atlántico, ellos la incorporan porque les resulta útil. Un ejemplo, cuando se empieza a poner en marcha la primera gran operación que podemos considerar fundacional de la trata negrera, que es a partir de 1518 y los años siguientes, protagonizada por el gran banco genovés que opera en la península ibérica, que es la banca de los centuriones, de los centurión genoveses. En realidad, ellos invierten en el negocio de la trata negrera, pero su objetivo último es conseguir drenar el oro del Caribe a Génova, y eso lo consiguen a través de toda una serie de operaciones. Hoy hablaríamos de sociedades pantalla, en la época no se llaman así, pero realmente ellos consiguen su objetivo, que es conseguir ese oro y situarlo en Génova. Y esta es la lógica que hay detrás. Sí, y ya una última pregunta para pasar al siguiente, profesor. ¿De qué población estamos hablando en el siglo XVI? ¿Qué porcentaje en Andalucía eran los esclavos? Bueno, nosotros llevamos muchos años preocupados por esa cuestión, porque bueno, hay algunos datos antiguos que estaban en la historiografía que nosotros hemos revisado, y ahora mismo estamos desarrollando muchas investigaciones sobre barrios, zonas urbanas concretas, zonas rurales y ciudades medias, para conocer el distinto reparto de la población esclava o descendiente de esclavos en Andalucía. Y creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hacia 1565, que es un dato muy preciso, en la ciudad de Sevilla la población esclava supondría casi el 7% de la población total de la ciudad. Estamos hablando que en ese momento es la ciudad con más habitantes de toda la península ibérica. Y en el conjunto del reino de Sevilla, que equivaldría más o menos a las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, estaríamos hablando de un 9,7%. Los estudios que hemos hecho sobre registros parroquiales, fundamentalmente bautismales, nos confirman estos datos una y otra vez. Es verdad que dependiendo de la franja más cerca de la costa, más cerca de determinados centros, el porcentaje puede subir localmente, incluso hasta un 15 o un 20%, o puede bajar en determinadas zonas hasta un 1, 2 o 3%. Pero este dato cercano al 10% en la Andalucía occidental es bastante fiable. Y te he dicho que te iba a hacer la última pregunta, pero me vas a permitir hacerte otra. Cuando alguien iba a comprar al mercado de esclavos un esclavo, una pieza, como así se le llamaba, había, digamos, como grupos diferentes de esclavos ya clasificados, los que iban destinados a América, de los que nos va a hablar David Witt, y los que se quedaban para el trabajo doméstico, el trabajo agrícola para la península o para Canarias. Vamos a ver. Desde relativamente pronto se disocia la ruta negrera que viene desde África hacia Andalucía o hacia la península ibérica, que luego se reparte hacia distintos puertos, del flujo americano. Pero es verdad que hay una parte de esas personas que han sido esclavizadas, que llegan a Andalucía, que luego, bien de forma muy temprana o casi inmediata, o bien al cabo de muchos años, es reenviada a América. Pero por lo menos nosotros no percibimos en la documentación que a priori, aunque podría ser perfectamente, existe una diferenciación. Es decir, dependiendo de las necesidades del comprador, de las necesidades económicas, que pueden ser trabajar en su cortijo, vendimiar, ir a por agua, va a preferir un tipo de esclavo o de otro, ladino, bozal, que conoce las claves culturales de la sociedad andaluza, que no. En función de todo eso va a variar el precio, y sobre todo algo que además yo creo que se pone muy bien de manifiesto en la película es la implicación de la sociedad andaluza con todo ese espacio atlántico, africano, americano,
nosotros a veces, un poco de broma, decimos que Cartagena de Indias a principios del siglo XVII era un barrio de Sevilla, porque la gente está viajando con una facilidad que a nosotros nos sorprende hoy día que tenemos aviones, ¿no? Muchas gracias. Pues a David le quería preguntar que nos hablases del funcionamiento de la trata, cómo comienza, qué elementos, qué factores estaban ahí, qué personas, qué compañías, qué naciones, como primera pregunta, y luego ya seguiremos. Vale, pues yo, no sé si me escuchan, gracias. Yo continuaría siguiendo la pista que nos ha puesto Rafa, que era súper internacional desde el principio, súper internacional. Por eso, si me permites, que la película hace un muy buena, me ha hecho pensar mucho en la diferencia, en lo que significaba África para España, para el sur de España, culturalmente, económicamente, hace 4 siglos. Y lo que significa hoy en día es súper distinta. Es decir que, aunque se muestra claramente que hay una continuación, hay muchas semejanzas, ¿no? Muchísimas. Sorprendentemente. Pero una cosa que ha estado parte del sistema, ¿cómo decir? El sur de España y Portugal, el Algarve y la costa, bueno, más la costa en general, en varios puertos, formaban parte claves de un sistemas internacionales, y España no está visto ahora como, ¿sabe? Como la Frontex, no sé, ahora España está visto como parte de un sistema internacional de forma muy distinta. Antes era 100% lo opuesto, era, para seguir un poco lo que decía Rafa, es decir, que había a lo mejor, bueno, se puede empezar con el corte real, con los reyes, se puede empezar con las licencias que daban por deudas, continuos, ¿no? Gente como favorecidos de los reyes. Luego se puede hablar de los hacedores, se llamaba gente en Sevilla, que a lo mejor eran agentes de personas radicados en Lisboa, que estoy hablando del siglo XVI, ¿no? Que actuando de parte de su jefes, ¿no? En Lisboa, o de parte de ellos mismos, aparejándose. Soy un guiri de Alabama, perdón mi español, que está, poco a poco, ¿sabes? Vamos construyendo el nido aquí, pero poniendo en conjunto, ¿no? Como las personas que tenían las autorizaciones del rey para manejar, para adquirir y mandar esclavos, ¿no? Personas cautivas hacia las Américas, y luego poniéndole a ellos en contacto con capitanes o maestres de navíos, tripulaciones y navíos, ¿no? En Sevilla se hacía eso con la Casa de la Contratación en Sevilla. Luego, eso es como la versión oficial, ¿no? Que luego hay mucho... Cuéntanos la no oficial. Hombre, trapicheo, que empieza ya, bueno, ya en Sevilla, ya, de hecho antes, incluso ya había documentos hechos en Lisboa diciendo, pues, mira, eso es lo que vamos a hacer de verdad, pero eso es lo que le vamos a contar en la Casa de la Contratación. Se encuentra eso a veces. Pues luego salen de Sevilla y van a algún puerto en África, en muchos casos, Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, Sao Tomé, luego Angola, entre otros sitios. Pero esos serán los principales para el siglo XVI. Los ríos de Guinea, la costa de hoy en día Guinea-Bissau, en gran parte. Bueno, como ya no sé, como ya sabrán, y luego para las Américas. Pero está mucho tiempo. Esos marineros españoles, portugueses y de otras partes están meses y meses, a veces años, en Angola o en los ríos de Guinea. Están mucho tiempo en Cabo Verde, pero a veces años. A veces las personas, para hablar un poquito de trapicheo, no quiero hacer un discurso súper largo porque se podría, pero las personas que cuando el barco llega ni a Cabo Verde, llega a Canarias, puede que cambie toda la tripulación, puede que cambie el rumbo del navío, puede que varios factores, el capitán se murió o no, o sea, pero en cualquier puerto se puede cambiar muchas cosas, pero está mucho tiempo ahí en el mar y en los puertos, en diferentes sitios. Luego al final, o sea, llegará a Cartagena, quizás,
o llegará a Veracruz, quizás, o llegará a Santo Domingo o Puerto Rico, y muchas veces donde pone en los registros México, va a Nueva España, no, acaba en otros sitios, como Cartagena, por ejemplo, totalmente distinto. En muchos casos, los navíos negreros que llegan a los puertos hispanoamericanos no tenían ningún registro de ninguna parte. Se supone que iban para Lisboa, ¿sabes? O para Cádiz. Pero vino un viento, ¿sabes? Muchísimas veces. Yo me gustaría contar el número de arribadas, ¿sabes? Y compararlo con el número de viajes registrados. Y yo creo que sería a lo mejor eso, no sé, es una estimación, 20%, 30% de los navíos que sabemos que han llegado, o 40% han ido a sitios diferentes de su registro o no tenían ningún tipo de registración. Estamos hablando de redes que no estaban controlados muy bien por la Casa de la Contratación de Sevilla, pero que incorporaban mucha gente de Sevilla y de Andalucía y de Portugal y de esos puertos por todos lados del Atlántico, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, y junto a España y Portugal, ¿qué otras naciones participaron en la trata? Bueno, Y la forma diferente, sí. si había diferencias entre el comercio practicado por unos y por otros. Lo diferencia no lo sé. Lo seguro que sí había de nivel de financiación, como ha hablado Rafa y Manolo Fernández Chávez ayer, que hubo genoveses súper importantes, también milaneses luego. Había también los alemanes, ¿perdón? Flandes. Sí, en Flandes, sí, en los 1550, por ejemplo, muchísima gente portugués radicado en Flandes, pero también si vas mires en los protocolos en Canarias, hay muchos mercaderes flamencos por ahí también. Pero yo creo que algunos financieros alemanes, italianos, como diríamos hoy, pero también muchos portugueses y castellanos, gente de Castilla. Pero llegando a nivel de la tripulación en los barcos, vienen de todas partes. Los que dicen a veces portugueses, a veces nos ponen un listado de la tripulación, ¿sabes? Cuando a veces lo tienen que registrar, en los casos que lo registran, ¿no? Y a veces los portugueses resulta que son de Brasil, de un montón de diferentes pueblos en Portugal, son de África, que podría ser no sé dónde, son de Cabo Verde, son de muchos sitios. Y luego los que se podría decir españoles también son de todas partes, son de las Américas, son de Andalucía, son de Barcelona, son de muchos sitios diferentes. Que hay una diversidad muy grande y que hay gente que vive en África que participan también. Por ejemplo, finales de los 1500, bastante navíos que llegan a las Américas, cuando hablan del máster del navío, pone como un vecino de Angola, un vecino de Cabo Verde. Son gente que realmente están, algunos piensan que están especializados en un trámite, ¿no? en parte del itinerario. Pero es que viene de toda parte, y todos pasaban por Sevilla y por Cádiz y por Lisboa, o no, o quedaban en Canarias por miedo a tener problemas, pero yo creo que muchos pasaron por aquí también. Y a Madrid también llegaron algunos con sus pleitos, y esos son los que, si hay un relato, un legajo de que alguien tuvo problemas, sabes que fue así, lo encuentro yo en el archivo, no sé, mandando su procurador para Madrid o para Sevilla. Tú nos estabas hablando antes de un 7% de la proporción en la ciudad de Sevilla, y podrías hacer una estimación, no se sabe, a nivel andaluz e incluso a nivel español para el siglo XVI. No me atrevo. O sea, lo que sí está claro es que según avanzamos, vamos a ver, es que tenemos que tener en cuenta que la Andalucía del siglo XVI es muy diferente a la actual, porque la sociología, vamos a llamarlo así, del Reino de Granada, o sea, de las provincias de Málaga, Granada y Almería, era profundamente diferente de la del Valle del Guadalquivir, porque era un territorio conquistado hacía poco, y hacia mediados del siglo XVI la mitad al menos, o quizás un poco más, de la población del Reino de Granada eran moriscos. Entonces
eso altera profundamente el porcentaje de población esclava que va a haber en el Reino de Granada, entre otras cosas porque el rey prohíbe que los moriscos, descendientes de los antiguos musulmanes granadinos, tengan esclavos negros, que siempre los habían tenido. Es decir, de hecho hay moriscos libres que son negros porque son descendientes de antiguos esclavos africanos que han llegado en el siglo XIV, XV a Granada. Entonces eso hace que los porcentajes en el Reino de Granada sean diferentes. A partir de la guerra de la rebelión de los moriscos y la guerra de 1569-1570, eso alteró profundamente, que aquello fue un desastre, una carnicería, alteró profundamente la propia sociología del Reino de Granada, de modo que resulta muy complicado calcular un porcentaje para ese territorio. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para la ciudad de Málaga, el porcentaje que se calcula para finales del siglo XVI, claro, es un puerto y hacen falta muchos esclavos, sobre todo berberiscos, no tanto subsaharianos, para trabajar en el puerto para las labores de descarga, ¿no?, de los barcos. Entonces, en Málaga hay un 10 o seguramente más por ciento de población esclava hacia 1580. La misma guerra de Granada supuso la esclavización entre 1569 y 71 de 25.000 moriscos, que en su mayoría fueron a parar al Valle del Guadalquivir, pero que los documentamos desde Madrid, Toledo, Valencia o incluso puertos italianos, a donde los llevan las galeras que han participado en la guerra. Entonces, bueno, realmente, según avanzamos en el siglo XVI y XVII, la esclavitud es un fenómeno muy cambiante y cuantificar eso es muy difícil más allá de cifras que son bastante fiables, ¿no? Sí que es verdad que desde 1600, un poquito antes, el porcentaje, digamos, empieza a descender suavemente, digamos. Si nos volvemos al Valle del Guadalquivir hasta Córdoba, tenemos un porcentaje que sería algo menor, pero también muy alto, y de Córdoba para allá sigue habiendo población esclava hasta Jaén. Vamos, está perfectamente documentado, solo que es verdad que en un porcentaje que yo no creo que fuera más de un 3%, pero estos son datos todavía muy provisionales para aquella parte, porque es lo que peor conocemos. Y volviendo al Atlántico, ya estamos en el barco negrero. Nos has dicho la zona de donde proceden, una amplia zona en siglo XVI, XVII, los primeros siglos de la trata. ¿Y cuáles son los principales puertos de llegada, incluso luego de redistribución en América? Porque algunos llegan, pero otros sabemos que es un centro, un mercado para distribuir a otros sitios. Eso es una pregunta. Yo he estado trabajando en eso mucho. Al final, lo que yo pensaba, lo estoy trabajando un poquito más ahora. Lo que yo pensaba, y no soy la única persona en trabajar en eso. Está bastante conocido desde los 70, sino antes, que Cartagena de Indias, a finales del 16 y principios del 17, como Juan Martínez estuvo comentando antes hoy, Cartagena de Indias, lo más importante para finales del 16, principios del 17. Veracruz y Buenos Aires son los otros grandes puertos. Pero si miramos antes de los 1580, realmente, la española es muy importante. Hoy en día Haití, la República Dominicana, súper importante. De hecho, muchos de los tratantes que se había radicado en Cartagena se mudaron desde Santo Domingo. Tratante muy conocido para esa época. También Puerto Rico, al principio del siglo XVI, súper importante. Puerto Rico, que yo no lo sabía hasta el año pasado, o hace 2 años, pero Jalil Sued Vadillo ha trabajado en eso hace tiempo, Puerto Rico Negro, y un libro maravilloso, y tiene toda la razón, que he estado viendo documentos y Puerto Rico era súper importante. Lo que también estoy viendo ahora es que había otros tipos de tratas de esclavos, ¿no? Y Sevilla figura de más de una forma en uno de ellos. Uno de los tipos de trata de esclavos transatlántico para el siglo XVI era, en parte mi trabajo ahora ha consistido en redefinir no solo qué es un esclavo, sino que podemos pensar en berberisco y gente llamada entre comillas moros y eso en aquella época, pero también lo que es un navío negrero. Entonces estamos viendo, gracias a unos documentos que Rafa ha trabajado mucho y mi compañero Mark Eagle también ha trabajado mucho, estamos viendo que en la carrera de Indias
que salía de Sevilla. Sergio Rodríguez Lorenzo tiene también un artículo muy bueno sobre eso que me ha ayudado mucho. En la carrera de Indias, los navíos que salían, los galeones, las flotas que salen de Sevilla y van para Veracruz y Cartagena y otro puerto, también llevan esclavos. Casi todos esos navíos, casi todos. Estamos en los 1560, un promedio de a lo mejor 7 esclavos en cada barco, en cada nao, ¿no? Así que a lo mejor una flota llegando a Cartagena, a veces en algunos años, trae 140, a lo mejor hay 12 o 15 o 20 navíos y a lo mejor lleva un total de 200 esclavos en ese grupo de... Eso es muy diferente, ¿no? Que un navío negrero que tenemos, ¿no? Como la imagen del siglo XVIII-XIX o incluso para nuestra época también existía. Pero algunas de esas personas están llegando a Puerto Rico a principios del siglo XVI, están identificados como muchos negros, la mayoría se identifican como negros, y algunos como bozales. Es decir, hay personas de África subsahariana que están reexportados desde Sevilla para las Américas, que estaban considerados no ladinos, sino bozales. O sea, es decir, Sevilla era un centro no solo de organización de la trata y no solo de consumir, entre comillas, ¿no? Mano de obra esclavo y distribuirlo dentro de Europa, pero también de la distribución transatlántica de africanos esclavizados. Así que es un papel que vemos luego en los siglos XVIII y XIX, puertos en las Américas, que son centros redistribuidores, si está bien dicho. Pero Sevilla juega ese papel también en el siglo XVI, muy interesante. Y una vez en América, aparte de las grandes plantaciones, del azúcar, del tabaco, ¿a qué se dedicaban los esclavos? En las Américas, yo he estudiado más el Caribe, la zona del Caribe, y no los Andes, no las minas, pero el Caribe. En el Caribe, granjas, estancias, hatos, corrales. Había trabajo con madera, como cortando leña, pero muchísimo trabajo con ganado y con cultivando comida, cosas para comer y vender en la región del Caribe, a las afueras de las ciudades principales. Había plantaciones o esfuerzos de tener plantaciones en la Española de Puerto Rico y quizás en Cuba, depende a quién preguntas, que no le salieron muy bien al principio, parece. Pero para mí eran pobladores. O sea, eso es un argumento que he avanzado antes, que lo africano estaban traídos más como los españoles campesinos, ¿no? Que no llegaban. O sea, que si alguien llegó, algún pobre europeo llegaba no sé, a Puerto Rico, no quería trabajar en el campo, por eso se queda en Extremadura o Andalucía. O sea, que son los africanos que van a hacer todo eso. Pero también hay personas libres también que hacen esos trabajos, como ex esclavos africanos, dueños de propiedades y tal, no en gran número. Y ahora hay algunas personas haciendo investigación, no yo, pero ahora están empezando a hacer investigación sobre las personas libres de color que vivían en las Américas y regresaban a sitios. Sigo intentando vincular, ¿no? con Andalucía, pero es verdad que muchos de ellos vinieron para acá y luego regresaron para allá. No sé, un mundo no muy bien explorado, pero yo creo que Sevilla es uno de los, y Andalucía es uno de los sitios del mundo que se encuentra prueba de eso, que en Alabama no existe esa cosa, ¿sabes? Que del siglo XVI y tal. Uno de los sitios, sobre todo a partir del siglo XIX, bueno, de finales del siglo XVIII, que España lleva un mayor número de esclavos fue Cuba. Yo quería, como especialista que eres en historia de la esclavitud y sobre todo en esclavitud en Cuba en el siglo XVIII, que nos hables de cómo funcionó la trata, el momento cuando era ilegal, del sistema de asientos. Sé que es muy amplio lo que te estoy preguntando, pero si nos puedes comentar algo sobre esto. Y también uno de tus libros es sobre los jesuitas como dueños de haciendas azucareras y el empleo en esas haciendas por parte de esta orden de esclavos. Entonces, si puedes, por favor, ilustrarnos de estos temas. Bueno,
Bueno, primero y antes de responder la pregunta que me ha hecho Consuelo, quería felicitarte públicamente porque realmente para mí el documental, bueno, la película en realidad tiene una gran importancia por entrelazar el pasado histórico con esas huellas del presente, que precisamente viene muy bien al Congreso, que estamos viendo esclavitud y sus huellas, ¿no? Y me ha encantado la parte de la música, me toca de cerca por algunas cosas, y realmente es increíble lo que ha sucedido en Cuba con la música. Después podríamos hablar de eso en otro momento si quieres. Bueno, sobre lo que me preguntaba Chelo, tendré que decir que en Cuba, bueno, desde bien entrado el siglo XVI ya hay esclavos. Incluso llegan esos esclavos que don Fernando Ortiz ha titulado su libro Los esclavos curros, y precisamente porque vienen esos esclavos de Sevilla, algunos llegan incluso muy tempranamente, y efectivamente, bueno, pues como usted ha dicho, son libres, llegan libres y, bueno, pues implantan un poco su régimen de vida en La Habana y en otras ciudades, ¿no? Por supuesto. Pero avanzando el periodo, vamos a tener ya un sistema de asientos que va a proveer a Cuba de la fuerza de trabajo esclava. Primeramente va a ser el portugués, que va a ser de finales del siglo XVII, y luego el francés, precisamente cuando arriban los Borbones a España, hasta 1713, que comienza el asiento inglés, que es en realidad el más trabajado para Cuba, el más trabajado porque realmente es el que más información se ha encontrado. Para el francés casi no tenemos ninguna información, en el caso cubano, pero para el inglés, bueno, he tenido la suerte de encontrar mucha información, y se demuestra que precisamente llega una amalgama de etnias. No pudiéramos decir que, como en otros lugares que dice, bueno, llegaron muchos más congos, o más carabalíes, o más mandingas. En realidad en Cuba llega una amalgama de etnias, que es lo que va a caracterizar quizás a la isla en esto de la esclavitud. Pero yo diría que la cultura que masivamente se ha reproducido y que ha llegado a hoy es la cultura yoruba. Realmente es lo que más pobló la isla, y bueno, que ha llegado prácticamente todos sus ritos religiosos, sus cantos, que están tan bien conservados que muchos etnólogos y antropólogos van a estudiar a Cuba esos cultos religiosos, esos cultos sincréticos, como nosotros lo llamamos, y sobre todo todo lo que han dado a la cultura, han aportado a la cultura cubana, no solo a la cultura musical, sino también a la cultura de las artes gráficas y a la cultura del colorido que hay en la isla, que creo que en Cádiz se aprecia también esa cultura, que eso creo que es muy africano, toda esa mezcla de colores que al final a mí me resulta muy bonito, y realmente ya en el siglo XIX, bueno, pues toda esta amalgama de etnias la vamos a ver conviviendo en los llamados barracones, que es para mí donde se funde en la práctica todas esas etnias en lo que es la cultura africana. Lo que nosotros conocemos así, que cuando hablamos entre nosotros los especialistas ahí en Cuba, pues hablamos de cultura africana, no específicamente de una o de otra, de una etnia o de otra, sino de cultura africana o de legados africanos. Entonces, en Cuba hubo una particularidad, y es que, bueno, precisamente por los miedos de que nos ha hablado Chelo en sus obras sobre Haití, siempre hubo mucha precaución por la población y por las autoridades blancas de mantener un equilibrio, o por lo menos tratar de mantener un equilibrio entre las dos razas, blanca y la negra, sobre todo priorizando la blanca, es decir, que la blanca siempre estuviera un poco más en proporción a la negra, justamente por los miedos que incluso llegaron a las guerras de independencia y permearon ese pensamiento independentista cubano hasta dar al traste con él, porque en la primera guerra precisamente la abolición de la esclavitud fue uno de los temas cruciales, y precisamente ese temor a la abolición, ese temor a que una gran población negra se hiciera libre y pudiera suceder algo parecido a Haití, llevó a muchos independentistas cubanos, incluso que trabajaron por la independencia en un momento determinado, a retraerse, y no sé, el caso de Ceneas, uno de ellos. Pero bueno, había una segunda pregunta que tenía que ver con la orden de los jesuitas, y ya volvemos al 18.
y tiene que ver con que se ha hablado mucho hoy en la mañana de que había órdenes que, bueno, incluso personajes de órdenes, no órdenes en realidad, habían tenido un pensamiento antiesclavista. Y yo quería decir que en el caso cubano, todas las órdenes de la Iglesia Católica sí jugaron a la esclavitud, y sí fueron esclavistas, tuvieron haciendas, unas por donación y otras por compra, tuvieron ingenios, tuvieron haciendas ganaderas, que también, aunque era mucho menor la esclavitud dentro de las haciendas ganaderas, por supuesto que dentro de los ingenios sí también hubo esclavitud. Tenían grandes haciendas que subdividieron en estancias para la producción de tabaco, y ese tabaco también fue producido por esclavos. Recientemente hay obras que lo demuestran. Siempre se había un poco que negado esa participación negra en el tabaco, pero ahora tenemos una obra reciente de Enrique López que demuestra esa potencialidad de la mano de obra esclava. Y entonces podríamos decir que toda la sociedad se atomizó. Los jesuitas no estuvieron al margen. Los jesuitas llegan a Cuba un poco tarde, entran en el siglo XVIII, 1720, aunque ya desde antes tenían una pequeña escuela en La Habana, desde finales del siglo XVII, tenían una pequeña escuela en La Habana, pero no acababan de recaudar el dinero para poder asentarse definitivamente, y no lo hacen hasta principios del XVIII. Y justamente llegan en un momento en que el azúcar está en auge, comienza precisamente ese auge del crecimiento, porque mucha gente dice, y creo que eso ha estado permeado un poco la mentalidad por la obra El Ingenio, que ha marcado mucho la historiografía cubana. Moreno Fraginal, bueno, para mí es uno de los más grandes historiadores de Cuba, pero ha marcado esa pauta de que todo casi que empieza en el 19, ¿no? Y yo tengo una tesis: el azúcar el cultivo del azúcar y la producción de azúcar es una cultura. Y es una cultura que no puede nacer por generación espontánea. Es decir, el 19 no puede ser el surgimiento de todo. Eso tiene que venir de atrás, y ahí empiezo a investigar para darme cuenta que hay un crecimiento paulatino de ese renglón, y que precisamente en ese crecimiento paulatino se necesita del esclavo. Y es ahí donde en Cuba se dispara, vamos a decirlo así, la intención de traer más esclavos, porque la idea es... Además, la tecnología azucarera es una tecnología que va más atrás que quizás otras tecnologías. Y precisamente eso hace que la fórmula sea más tierras, más esclavos, más maquinaria. No hay una racionalidad al estilo del 19, donde ya hay otra tecnología después de la revolución industrial. Y esa es la fórmula: más esclavos, más trapiche, más tierras. Por eso el 18 empieza a dispararse y empieza a aparecer no solo ese comercio legal del sistema de asientos que ya he mencionado, sino un negocio clandestino a la par de ese negocio de asientos. Incluso hay mucha documentación, si eso sí se encuentra en archivos cubanos y también españoles, sobre todo en españoles, que junto al asiento inglés todavía los franceses siguieron introduciendo esclavos de contrabando. Esos son redes, porque es que justamente estos mercados de esclavos que se crean con redes, pero redes que después sirven para muchas cosas, para mercados, mejor dicho, para intercambio de mercadería, pero también para introducir contrabando de todo tipo. Y esas redes se usaron en Cuba para mantener un comercio legal, porque siempre hablamos del ilegal en el 19, pero es que el ilegal empieza desde mucho antes. Hubo comercio ilegal siempre. Y los franceses son una muestra de eso. Estaba funcionando el asiento inglés y ellos funcionaban con un comercio ilegal de esclavos. De hecho, el asiento inglés termina en 1740, por lo que ya expliqué por la mañana, y resulta que los ingleses siguen introduciendo esclavos porque ya tienen las redes. Ahora, la otra pregunta que me hacías, que quería volver a ella, es con los jesuitas. Los jesuitas fueron grandes proveedores también de esclavos. No solo practicaron la esclavitud dentro de sus haciendas e ingenios, sino que también se sumaron a este asiento inglés porque resulta ser que el procurador de la Orden de los Jesuitas en La Habana, 1720, es un irlandés, de origen irlandés, que se abre a todo el comercio con los ingleses, y ellos promueven también
desde ahí, desde esa posición, la entrada de mujeres, ya que estábamos tocando también el tema de las mujeres, la entrada de mujeres, aunque siempre hubo entrada de mujeres, pero en pequeñas cantidades. Sin embargo, desde los jesuitas hay una idea central que es la reproducción natural del negro para un poco que reducir la trata, porque en su imaginario la trata era muy negativa, pero la esclavitud no. Es decir, era una cosa contradictoria, ¿no? Ellos tenían que disminuir también la condición humana del negro, diciendo que el negro no tenía alma, y esa es la diferencia con el indio, porque si no tiene alma, entonces pues es casi que no es un ser humano, prácticamente es un animal, está más cerca del animal que del ser humano. Y ahí lo veíamos, no recuerdo quién lo decía en la película, y es que en las tasaciones que se hacen de las haciendas, están primero los animales y a continuación las dotaciones. Eso es una prueba fehaciente de que ellos casi que los comparan, los equiparan. Y bueno, los jesuitas entonces entraron también en el negocio de la trata, hicieron un comercio interesante con eso y que llegó después mucho hasta su expulsión en el 67 de todos los reinos, en particular también de Cuba. Y bueno, pues esta es la historia muy, muy somera, hasta llegar al 19 con este mercado que ella hablaba, de que el mercado clandestino de esclavos, que realmente fue un mercado que ya empezaron a practicar los españoles. Ya ese mercado después de la prohibición de la trata, sí ya, y desde antes por supuesto, pero ya continúa siendo prácticamente de casas españolas, de casas comerciales españolas. Bueno, Martín Rodrigo acaba de publicar un libro donde se advierte muy bien esto. Todas las casas comerciales, bueno, fundamentalmente de Barcelona, pero también después veíamos en un congreso que estuvimos en Cádiz hace poco que también los gaditanos entraron en ese negocio, y los vascos, y bueno, y otros, porque hasta gallegos hubo en ese negocio. Entonces, yo creo que sí, que España practicó la trata y la esclavitud con plena conciencia, pero también hay que decir algo, que a veces nos olvidamos, los códigos jurídicos de las épocas antiguas son códigos muy, muy sanguinarios. Cuando usted ve que puede darle a su hijo, a su propio hijo, 20 latigazos, pues quizás en la mentalidad tampoco es tan fuerte que tú le dejes a un esclavo 40, ¿no? Hay que también revisar esos códigos jurídicos, porque a veces en los códigos jurídicos está también un poco la justificación de algunas cosas. No solo la Iglesia justificó la esclavitud, sino también se justifica desde lo jurídico. Y bueno, es lo que quería decir. Las huellas que tú has demostrado en tu película, que me encantó, pues también están en Cuba. De hecho, vi que está Arlonga, que está Arlonga con la música de Urumbé. Y decir también aquí que ahora se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad la rumba de cajón, que es una que lleva otro tipo, no es el 12, sino es la clave cubana, que a mucha gente le es muy difícil la clave cubana, y que los músicos cubanos creo que la han desarrollado ahora con una determinada fusión que mezcla todas estas cosas, ¿no? Yo creo que si hay algo de huella de la esclavitud y de esa africanía en Cuba, es esa música de fusión que se da en lo español con las guajiras, que son campesinas, que se da con estas claves cubanas que vienen de los tambores batá, que es muy difícil. Yo les confieso que mucha gente tiene que renunciar a tocar música cubana porque no acaba de entender esa clave, y sobre todo con la música más tradicional del campo español, que se llevó también que son las guajiras. Y bueno, las habaneras es una de las cosas más bonitas que creo que se ha legado de todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Podríamos seguir hablando de la esclavitud y de las huellas y de todos los aspectos que están presentes en tu documental. De nuevo felicitarte por este maravilloso documental, darte las gracias por habernoslo cedido y sobre todo darte las gracias como historiadora o historiadores aquí presentes, porque muchas veces nos quedamos en nuestros congresos, nos quedamos en nuestros libros para especialistas y necesitamos también
aprender a difundir, aprender a conectar y nuestros conocimientos a trasladarlos al gran público. Creo que esto es una oportunidad maravillosa y ojalá que podamos seguir colaborando contigo. Muchas gracias.